El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer. La búsqueda de la sabiduría anima la pasión de la humanidad. La pesquisa comenzó con los griegos cuando amanecía Occidente. Hay un principio que ordena la multiplicidad circundante. ¿Cómo encontrar la virtud en la oscilación del justo medio? Son preguntas eternas para nadie. La razón de algún sentido, la imaginación desbocada, el alma de la historia, el vértigo de la náusea. El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer. Sí, cuando ya los años y el mañana apenas alcanzan y son pocos los instantes de la fiesta, resta esperar como si hubiese algo firme, una revelación, una renuncia, un extravío, un ir ascendiendo hacia la cima donde no hay conclusión ni motivos aparentes. Esa realidad te hiere y te muestra vulnerable, pero en tu pulsión profunda la sostienes. El ser por naturaleza desea conocer. Vas escalando alto, más alto, expandiéndote, desbordándote y a su vez concentrándote en esa idea que es distinta y te sirve de incentivo. ¿Hasta qué altura te atreverás a subir para observar? ¿Qué borrascas te acechan? ¿Qué desalientos? Con nosotros, aquí en Restos Diurnos, quien nos acaba de compartir un poema, él es Alfredo Lemon, y le damos la bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Juan? Muchas gracias. Bueno, un placer que podamos compartir este rato poético radial, ¿no? Así es, muchas gracias, y yo también muy contento y agradecido. Me contabas hace un ratito, nacido y criado en la ciudad, ¿no? La ciudad de Córdoba. En la ciudad de Córdoba. ¿En qué barrio, Alfredo? En Nueva Córdoba. Córdoba he nacido y... De otros tiempos. Sí, y viví mi niñez, digamos, cuando estuve con mis padres, en la casa de ellos. Después, posteriormente, cuando me casé la primera vez, también alquilé un departamento y después compré un departamento en Nueva Córdoba, o sea que viví en Nueva Córdoba. Y bueno, prácticamente que he pasado allí mis días. Y ahora en la madurez, con una nueva pareja, viviendo en Parque Vélez Sarsfield. Contame si ahí justamente en Nueva Córdoba empezaron estas primeras lecturas. No sé si te invadió primero la poesía, la narrativa. ¿Qué estuvo primero? ¿Qué es lo que te acordás? Mira, lo que recuerdo y lo que ha pasado es lo siguiente. Yo me apliqué al estudio, digamos, normal de las cosas y el devenir. Primero la primaria, la secundaria y después la universidad. Me incliné por la carrera de abogacía. Y verdaderamente que estudié principalmente y leía libros relacionados con el derecho. Yo me recibí joven, me recibí a los 21 años. Cuando termino, allí llega a mis manos, ya conscientemente, un libro de Borges. Y entre esos libros estaba un poema que se llama Límites. Y ese fue el puntapié inicial, digamos, para lo que yo diría, la apertura hacia la poesía. Y ahí me enganché y digo, este es un autor grosso, y esto realmente me conmocionó, me emocionó. Quiero estudiarlo y quiero leerlo. Y así empecé a leer la obra completa
poética de Borges. Después, por supuesto, que le fui agregando otras cosas y vinieron otros autores. Pero yo marco siempre ese comienzo, digamos, como alrededor de mis 22 años, de que ahí como que la literatura me prende específicamente. Y después, curiosamente, me animaría a decir, en ese momento fui a un taller, era uno de los primeros que había en Córdoba, recuerdo a la profesora María Nélida Astrada, eso fue en el año 82, o sea que mira, estamos hablando de más de 40 años. Y allí empecé a garabatear poemas, etcétera, ella, guiado por ella, y a los 23 años saqué mi primer libro, Eclipses, Arritmias y Paranoias. De alguna manera un título medio nietzscheano, si se quiere, influenciado mucho por Borges y también por algunos autores surrealistas que yo ya comenzaba a leer. Eso, digamos, te podría decir como mis comienzos y bueno, de allí después continué de a poco como algo alternativo a la vida que vivía, llamémosle trabajo, ocupaciones, etcétera, otros estudios. La cuestión de la poesía, de ir escribiendo de a poco, avanzando, sin apuro, sin necesidad de publicar. Y así, desde el año 2004, que fue un libro anterior a estos últimos que se han sucedido en estos últimos tiempos, pasaron cerca de 23 años, digamos, de que yo seguía escribiendo, colaborando con algunos diarios, revistas, algún blog también, siempre como que me mantenían, digamos, atléticamente jugando en la cancha, por así decirlo, y despuntaba el vicio. Y después, posteriormente, siento de nuevo la necesidad de publicación. ¿Por qué? Se produce un hecho importante que fue la muerte de mi madre. Eso fue en el año 2022. Y antes que terminara el 2022, yo tengo un sueño con mi madre en el que me habla de cosas personales, pero también me dice de alguna manera, no dejes de escribir, seguí publicando. Y eso como que verdaderamente fue una revelación para mí, un mandato, como que lo sentí que lo tenía que cumplir. En realidad mi madre fue una de las primeras fans de mi obra, digamos, ¿no? Si se le puede llamar a todos mis escritos mi obra. Y eso fue lo que me hizo que en el 2023, como te digo, más de 20 años después de publicar un libro, mi libro anterior, que se llamaba Sobre el cristal del papel, que lo había editado por Editorial Brujas, volví a editar 23 por Editorial Barnacle en el 2023. Y ahora vengo con este recién nacido, digamos, El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer, editado por Mascarón de Proa, una editorial de Villa María, que dirige Darío Falconi, y bueno, el que estoy, digamos, haciendo el aguante para que el búho se mueva y vuele. Alfredo, contame, aparte de Borges, que da ese puntapié inicial, con esta profesora que ibas, ¿cuáles fueron esas primeras autores que te fue como pasando para que vayas leyendo y seguramente puliendo la escritura, que te hayan conmovido así de esa manera? Y tal vez saber si en esos autores algunos todavía te acompañan, que estén ahí dando vueltas en una mesita de luz en la biblioteca, que de vez en cuando los repases,
más allá de que, porque están esas lecturas que son más como de tarea, ¿no es cierto? Pero me interesa saber quiénes son los que están todavía. Bueno, mira, de aquella época principalmente, yo recuerdo a Sábato, que digamos me impactó muchísimo, aparte también coincide con el momento, digamos, político que en la Argentina se vivía, ¿no es cierto?, que era la vuelta a la democracia, esa primavera que vivíamos todos de alguna manera con mucha esperanza. Después también la generación del 40 de la literatura argentina, Girri, Molina, Orozco, para nombrar a algunos. Y también te comentaré que tuve la suerte de conocerlos a cada uno de ellos en ese momento, como te digo, por diferentes razones, la Feria del Libro, venían aquí algunos, a Enrique Molina, por ejemplo, que es un autor que está siempre cerca mío, lo pude entrevistar, me acuerdo que fue mi primera nota que colaboré en el diario La Voz del Interior en aquel momento, gracias a la puerta que me abrió Víctor Estasicín. Así que eso fue en el 1991, y ese es un autor que, por ejemplo, me gusta mucho, siento cercanía y, como te digo, también lo pude entrevistar. Y hoy siguen estando. La literatura argentina me interesa mucho, la literatura de Córdoba me interesa mucho, los nombres importantes de aquí me acompañan, Alejandro Schmidt, Hugo Rivela, Elena Aníbali, para nombrar a algunos, ¿no es cierto? Hernán Jaegui. Bueno, hay mucha producción, por suerte, todavía, y con diferentes voces, diferentes poéticas, diferentes búsquedas, y todos de alguna manera me acompañan. Y después también autores de Buenos Aires que leo y están cerca, ¿no? Gustavo Tizoco, Luis Benítez, Eugenia Cabral, para nombrar a algunos. Alfredo, desde el primer libro que publicaste hasta este último ahora del que estás, por supuesto, más enfocado, ¿crees que hubo una evolución grande en el sentido de que sentís que has explorado varios caminos, o tal vez te has enfocado en una senda relativamente estándar, acorde a lo que escribís, ¿no?, y a las lecturas? Muy buena pregunta, sinceramente. Creo que el germen de lo que yo he escrito en estos cuantos libros que tengo, que no son muchos, y como te digo, espaciados por esos años que te mencioné, ya hay algo de si se quiere, metáforas así medias rimbombantes, algunas cuestiones medias audaces, en el lenguaje me refiero, en el primer libro. Después hay una etapa como de una meseta, donde algún crítico resalta que yo me volví más tranquilo y sereno, que son los libros intermedios. Y después este último, sobre todo, El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer, es principalmente un libro de interrogación filosófica, que interroga al autor, interroga a la época, interroga los días cotidianos, interroga el momento del planeta en cuanto digamos, lo ecológico. Y también, finalmente, hay una beta religiosa, si se quiere, o trascendente, que busca ya la última pregunta, que es
a dónde vamos, hacia dónde venimos, que por supuesto queda en puntos suspensivos. Alfredo, te invito a que nos compartas algunos de tus poemas. Bueno. El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer. Haces una pausa y tomás conciencia. Atrás quedó el abogado que por bipolaridad encerraron en la casa de los locos. Atrás quedó aquel que internaron herido de amor en la casa de los locos. Un psiquiatra se asustó cuando escuchó: no me cure, doctor, de mi locura, es lo único que tengo. Hoy estoy cansado en medio de una ciudad que no me necesita, confundido en una ciudad saturada de smog y paroxismo. Hoy, para armonizarme, recurro a homeópatas, psicólogos y terapias alternativas. Tengo mi muñón de mago y una galera repleta de incógnitas. ¿Diré algo más? El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer. La poesía es un destino, un hipnotismo, un exorcismo. Exultación, collage, apariencias, un teatro de títeres maltratados, un tobogán desde donde saltó el niño que ya no soy, fragmentos de una liturgia aprendida en una iglesia. Hace 30 años quería placer, superación, reconocimiento. ¿Para qué me esforcé demasiado? Tendría que haber jugado más. La vida no es sueño, Calderón. De la barca que se incendia en el mar somos testigos. El poeta debiera poder desdramatizar cualquier situación, pero el dolor descarrila todo. No hay que dejarse arrastrar por la congoja. Que el entusiasmo expulse a la melancolía. La felicidad es una moneda que rueda en el asfalto, a veces cara, a veces cruz. El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer. Nunca descubriré por qué se escribe, ni cómo se hace. ¿Acaso algo aprendí sin emanciparme demasiado de los que me influyen? Cuando el crítico dijo que no tengo un estilo definido, debió subrayar que ese era mi estilo, mi máscara de papel y mi maqueta. ¿Cómo leer entonces lo que no tiene letras? ¿Cómo leerme? Siempre hay un texto interminable que no se escucha, párrafos imposibles, capítulos esquivos. La voz ensordece en lo no dicho. Escribir dibuja una apariencia que acaso puede servirnos de propósito para continuar. Al final, la poesía no importa. Quizás apenas aporte amparo y compañía en la vejez. Avidez del numen. Con nosotros en esta emisión de Restos Diurnos, Alfredo Lemon. Alfredo, a veces me sale a hacer esta pregunta ansiosa, si se quiere, que es la siguiente. Hay veces que los autores trabajan un libro, lo dejan macerar, lo pulen, lo editan y se publica. Y disfrutan ese momento. Y ahí queda hasta próximo aviso. Hay otros que van armando muchos libros a la vez.
O quedan muchos poemas sueltos que de golpe dice, esto puede ser un nuevo poemario. ¿En cuál de los dos caminos te encuentro, Alfredo? Bueno, me encontrás en el medio de todos esos caminos, por supuesto, porque pienso que hay que aprovechar el momento que la poesía, digamos, viene hacia uno. Algunas veces, viste, se manifiesta de a poco, otras veces se manifiesta en borbotones. Hay que dejar macerar lo que uno va escribiendo y sin apuro la cuestión de la publicación, porque muchas veces esa ansiedad de la publicación puede traicionarnos, pero al mismo tiempo la palabra tiene que estar madura, tiene que estar justa, como digamos, viste, la fruta cuando la tomas del árbol, ¿no? Y ese sería el momento que hay que cortarla y ese sería el momento de publicar. Yo me considero que soy un autor más de poemas que de libros, es decir, me interesa terminar un poema, quizá continuar con otro, y no tengo ese apuro de la publicación. Pero cuando siento que hay algo más o menos compacto y armado y que ya no lo voy a corregir más, aunque siempre uno vuelve a corregir lo que ha escrito, la corrección es infinita en un punto, ahí ya, bueno, le dejo la tarea a quien lo va a publicar. Estimado Alfredo Lemon, te quiero agradecer este rato que hemos compartido, de charla, de tu poesía, por supuesto. Te deseo lo mejor con este libro, con este poemario, y te invito, para que cierres esta charla, a que leas el poema que vos quieras. Bueno, el agradecido soy yo, y vamos a leer el último poema de este tiempo. El búho de Minerva levanta vuelo al anochecer. Llegado aquí, termino mi súplica y mi divagación. ¿Habrá otro comienzo luego del fin? ¿Un resurgimiento? Ángel guardián, que eres mi custodio, acúname en tus brazos, líbrame de la corona de espinas. Madre de las madres, Padre, Madre, santos, mártires, maestros, acompáñenme, guíenme, concédanme la salvación, rueguen por nosotros ahora, en esta hora, rueguen por nosotros ahora y siempre. Amén.